sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en San Lucas, ¿verdad? También este mismo verso, en el 5:27 dice, he venido sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas, porque nos has dado vida. Hoy podemos respirar, podemos oír tu voz y queremos ser una buena tierra, Señor. Nos rendimos completamente a ti. Rendimos todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad a tu palabra, y de ti recibimos. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, en el área espiritual, en el área material, en todas las áreas de nuestra vida. En esta hora te pedimos de tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Quisiera en esta noche, hermanos, antes de orar, ¿verdad? Ya que hoy es un culto en el cual también oramos al Señor, ¿verdad? Traemos nuestras peticiones y al final nos tomamos un tiempo para orar a Dios. Quisiera, ¿verdad?, hablar un poquito acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, y lo importante y lo valioso que es estar vivos hoy y considerar quién somos hoy y lo que Dios puede hacer con nosotros y lo que Dios hizo con muchas personas que eran como nosotros o estaban en peores situaciones que nosotros. Me llama mucho la atención que Jesús, hermanos, viniendo y comenzando, Él no comienza su ministerio buscando, ¿verdad?, solamente, por ejemplo, sacerdotes, aunque el Evangelio de San Juan habla en el capítulo 1, verso 11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vemos que Él comienza su ministerio y les presenta al Dios Santo a todas las personas que están a su alrededor, de tal manera que no hace acepción de personas y empieza a llamar discípulos. Empieza a usar a personas para que cuenten las maravillas de Dios. En otras palabras, delante de la ley de Moisés, eso era réprobo. Ninguna de esas personas aplicaba o calificaba para ni siquiera mencionar el nombre de Dios, pues eran personas pecadoras. Hay una influencia tan grande, hermanos, en las religiones antiguas, en las religiones que quizá en otros años practicamos, o aún dentro del cristianismo, que afectan nuestra libertad de culto a Cristo, nuestra libertad de vivir para Dios, aún en este pleno siglo. Porque yo estuve leyendo tantos ejemplos, que después de que su pueblo cerró las puertas, a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron. ¿Recuerdan cuando siempre decía, por ejemplo, cuando le habló a la mujer cananea y le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos? Le estaba diciendo, he venido a las ovejas de Israel primero. Pero vemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí en este verso que leíamos dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Usted ha visto una persona sana que vaya al médico? O que diga, necesito ayuda. No. El que tiene necesidad de médico es el que está enfermo, el que tiene necesidad de una medicina. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no sé si usted alcance a captar esto, a entender esto en nuestra propia vida y también en aquellos que nos rodean. Hermanos, pues el Señor nos sacó de una vida pecaminosa. Y si usted se da cuenta, donde vivimos y alrededor de nosotros, hay personas que practican de lo peor, practican lo que nosotros practicábamos y algunas cosas peores. O quizá todavía no las practican, pero las van a practicar.
A veces quisiéramos vivir, ¿verdad?, en un lugar donde, pues donde nadie hiciera nada malo. Porque realmente es incómodo estar en un lugar donde se está practicando el pecado. Pero el plan del Señor Jesús, lo que Él mismo hizo, fue venir a buscar y a salvar lo que está perdido. ¿Cuánta gente justa o se siente que es justa, se siente que no tiene necesidad? Más sin embargo, ¿cuántas personas, hermanos, se sienten desechadas, desplazadas, sin oportunidad? De hecho, se sienten que son la escoria del mundo. ¿Por qué? Porque viven en adulterio, en pecado, en fornicación, practicando cosas viles delante de la moral de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con el pecado. Eso no quiere decir que la iglesia está de acuerdo con que se practique el pecado. Más sin embargo, muchas de las veces, hermano, perdemos el enfoque de dirigir la palabra del Señor hacia las personas que están perdidas y manifestar, hermanos, el poder de Dios o el testimonio en medio de un mundo caído y necesitado y agonizante, que necesitan una palabra para que puedan vivir. Y no solamente para que puedan vivir, sino que también puedan ser instrumentos el día de mañana para que Dios los use. Porque cuánta gente, hermano, se rehúsa a servir a Dios, aunque entiende y tiene la capacidad de hacerlo, pero simplemente no lo quiere hacer porque se siente que no le corresponde, o tal vez se siente que es justo o que no tiene una necesidad. Nosotros como iglesia se nos ha dado la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, empezando desde nosotros, desde donde vivimos, desde nuestra familia, hasta el último de la tierra. Pero antes de hacer discípulos, el Señor siempre discipuló a las personas. Lo que Él hizo en los 3 años solamente fue que aquellas personas percibieran el amor de Dios en lo que Él hacía, percibieran el poder de Dios en lo que Él llevaba a cabo, para así poderlo impartir y poderlo sentir y poder obedecer a ese gran mandato. Porque nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios es especialista en cambiarlas. Muchas de las veces uno quisiera cambiar a sus hijos a la fuerza, porque sabes que están en pecado, que están haciendo lo malo. A veces quisiera uno cambiar a los hermanos a la fuerza, porque están haciendo lo malo. Pero el corazón solamente lo cambia Dios. Y las personas tienen que sentir la necesidad y saber que están enfermas y anhelar que el doctor las sane. Y el doctor es Cristo. Cuando el Señor vino y empieza su caminata, se encuentra a 2 pescadores, uno llamado Pedro y su hermano Andrés. Y cuando los encuentra, les dice: miren, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les dice: vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. Pero ellos pueden ver el poder de Dios. Ellos vieron los milagros del Señor. Ellos escucharon su palabra. Él estuvo alrededor de ellos, los recibió y pudieron convivir con Él, escuchar su voz. De tal manera que después vemos a Pedro, un Andrés, predicando el evangelio, predicando a Cristo ya resucitado de entre los muertos. Me llama la atención que no hizo una escuela, una fila solamente como de fariseos o de escribas o de personas que estaban graduadas en las universidades de la ley de Moisés, sino que donde quiera que él iba, encontraba una persona, aunque la encontrara en pecado y de lo peor,
Por ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿verdad? Cuando se acerca, ella iba ya tarde a buscar agua porque era una mujer que vivía en desorden. Era una mujer pecadora. Era una mujer de la peor fama que había en ese tiempo, aún en Samaria. Y ella se cree que ya iba tarde para no encontrar a las demás mujeres ni a las personas. Pero ahí la encontró Jesús. Jesús fue porque dice esa escritura, le era necesario pasar por Samaria. Era necesario llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque la ley la tenía desechada. La gente, sus vecinos, o sea, era una mujer con mal testimonio. Pues cuando Jesús le dice, mira, ¿por qué no le dices a tu marido que venga? Pues no sabía ni cuál era su marido porque ya tenía muchos. Más sin embargo, Jesús no llegó allí para avergonzarla o para regañarla. Él llegó allí porque esa mujer no tenía quien le ayudara. Ella no tenía otra salida, ella no tenía otra puerta de escape, ella no tenía una religión, ella no tenía un lugar donde ir. Por eso es que ahí llegó a buscar y a salvar lo que está perdido, lo que no tenía oportunidad. Eso no quiere decir que el Señor estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Mas sin embargo, el Señor le dice, mira mujer, dame de beber. Dame de beber. Y ella le dice, oye, pero tú siendo judío, tú sabes que los judíos con los samaritanos no se llevan. ¿Cómo tú me pides a mí que yo te dé de beber si nos caemos mal? El Señor le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, si tú supieras quién es el que te está dando la oportunidad para que tu vida cambie, si tú supieras quién es el que te está abriendo la puerta para que te levantes, si tú supieras quién es el que te está dando un consejo para que tu vida sea cambiada, si tú te dieras cuenta quién es el que te quiere bendecir en este día, que vine a buscarte, vine a encontrarte, porque sé cómo vives. Si tú supieras y te dieras cuenta, tú me pedirías a mí y yo te daría una agua que nunca más tuvieras que sacarla. Te daría paz en medio de tu pecado. Te recibiría misericordia. Perdonaré tus pecados. Te enseñaré cómo arreglar tu vida y cómo no pecar más. Te enseñaré cómo ya no practicar el pecado. Si tú supieras quién es el que te está tratando de ayudar, de guiar, si tú te dieras cuenta, hermano, si el pecador se diera cuenta, si a veces nos diéramos cuenta que es Dios el que nos está buscando, el que nos está, hermano, enseñando, tratando de guiar. Dice, tú le pedirías a Él y Él te daría. Y tu vida sería cambiada. Y después vemos por testimonio, hermano, que esa mujer sale y avienta su cántaro de agua, allí lo deja. Y se va a Samaria. Ese es el tipo o la manera de testimonios que Dios hace, hermano, en los corazones. Ese es el verdadero discipulado de las personas que no dependen de otros, que no dependen de los días, que no dependen de las circunstancias, que no dependen de quién le habló, quién no le habló, quién va, quién no va. Dependen de cómo entendieron la palabra y cómo recibieron al Señor y de su entrega total al Señor Jesucristo. Esa mujer nadie le dijo, mira, ve, busca y diles. Mira, ve, corre y platícales. Ella tomó del agua que el maestro le dio, pues recibió el perdón. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano, de que Dios nos use de esa manera? Si era pecadora, claro que sí. Yo creo que estaba en una de las listas de las más buscadas, ¿verdad? De las más señaladas, si hubieran dicho de las más señaladas, hubiera sido una de las que estaban arriba. La samaritana, la más señalada. Pero dice que le era necesario a Jesús pasar por ahí. ¿Cuántas veces sentimos en el corazón pasar por alguna calle o llegar a visitar a uno de nuestros amigos más perdidos? O volver a tratar con nuestros hermanos o hermanas o personas que viven de una manera
que da tristeza y ofenden a Dios con sus actos. La samaritana dijo: si nosotros no nos llevamos bien, ¿qué vienes a hacer para acá? Jesús le dijo: dame de beber. Dame de beber. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Se nos ha encargado predicar el evangelio. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar certificados de la ley. Él vino a buscar corazones que estuvieran dispuestos a arrepentirse, a renunciar al pecado y a recibirlo como Señor y Salvador. De la misma manera, aquella mujer, cuando se la traen a Jesús y Él está escribiendo en el suelo, y le dicen: mira, Jesús, la ley de Moisés condena a tales mujeres. Pues fue hallada en el mismo acto del adulterio. Yo me pregunto, ¿qué andarían mirando a esos hombres? Porque dicen: mira, la encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Estarían viendo por la ventana? ¿Qué estarían haciendo? Bueno, yo creo que en ese tiempo no tenían, bueno, no había, ¿verdad? Lógico, no había los videos que hay ahora, ¿verdad? Porque hay tanta gente que se encuentra, hermano, aquí lo tengo grabado, y el hermano o la hermana en pecado. ¿Cuánta gente pierde el tiempo haciendo eso? Solamente difamando, solamente hablando mal de los hermanos, y solamente hablando más mal de los que están haciendo mal, aunque sea verdad. Hermano, en poco les ayuda, porque no les damos una palabra que toque su corazón. Si Jesús hubiera dicho: mira, ya ves, te encontraron, eso te la buscaste. Ahora, Jesús nunca estuvo de acuerdo en el acto que ella estaba haciendo. De hecho, les dijo: el de ustedes que esté, todo el que de ustedes que esté limpio de pecado, tírele la primera piedra, denle. Si ustedes están limpios, denle, yo me espero al último. El único que podía sonársela era Jesús, hermano. Él sí tenía derecho de agarrar la piedra y tirarle, porque él no tenía pecado. Ahora, ¿la mujer se perdió o tuvo la oportunidad? Por la ley ella merecía morir, pero no hubo dos juntos para apedrearla. Ahora, ¿esto quiere decir que esa es licencia para pecar? No. A veces la gente dice: no, es que ahora vivimos por gracia. Usted sabe que ahora vivir por gracia es más responsabilidad. Es más responsabilidad. Porque ya Jesús ya no se puede sacrificar por nosotros. Ya se sacrificó. Ya se dio por nosotros. Ya no hay otro sacrificio. Y si se practica el pecado, habiendo sido perdonados por la gracia, entonces estamos teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Entonces ahora, por la gracia somos salvos, pero ahora es de mucho más valor, y eso nos ayuda a permanecer en Él y a vivir agradecidos porque nos perdonó. Cuando aquella mujer se da cuenta que no hay nadie, Jesús le pregunta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo creo que ella, hermano, estaba esperando las piedras. Y Jesús le dice: mira, ni yo te condeno. Ellos no te condenaron, yo no te condeno, pero cálmate, pero no vuelvas a pecar. Sí, bien importante lo que el Señor le aclara y le dice: mira, estás perdonada, eres libre, pero no vuelvas a pecar. Lo mismo que la samaritana entendió. Y después vemos que esas mujeres, hermano, Dios las usó para predicar con poder el evangelio. Dice que cuando la mujer samaritana predicaba, la gente creía. Después, cuando vienen, después se los trajo y dijeron: vengan. Les dijo: vengan para que vean. Y se los llevó a donde estaba Jesús. Y después ellos dijeron:
Ya no solamente creemos por lo que tú dices, sino porque lo hemos visto y oímos. El discipulado, hermano, no es solamente hacer religiosos o hacer prosélitos. Porque Jesús dice, algunos de ustedes los hacen prosélitos y al final los hacen más hijos del infierno. El plan de Dios es la redención del pecador. Él vino a buscar, por eso se hizo hombre, por eso murió en un cuerpo humano, para morir por el más vil y miserable de los pecadores, que dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Nuestros amigos tienen una gran necesidad de escuchar un evangelio como este. Nuestros amigos pecadores y familiares pecadores, hermano, tienen la necesidad de escuchar este evangelio que cambia, que compunge, que está lleno de misericordia. Hermano, entonces no es pecado. Yo no puedo juzgar el pecado. Dios es el único juez santo. A nosotros solamente se nos mandó predicar el evangelio. Usted sabe qué bien se siente una persona cuando nos acercamos, hermano, y está tirada entre la inmundicia y le decimos que Cristo le ama y nosotros también, y se lo demostramos. No hay otro mensaje tan poderoso como ese. Por eso el Señor les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. La gente religiosa no me necesita, porque ellos piensan que por sus méritos y sus buenas obras van a ser aptos delante de Dios. Esos no me necesitan. Esos me cierran la puerta. Si yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Lo que primero Jesús hacía antes de enviar era hacerlo un discípulo. Mi pregunta es: ¿seré yo discípulo de Cristo? Hermano, ¿qué pasó? Soy cristiano. ¿Qué quiere decir? ¿Seré yo discípulo? ¿O seré uno de los del montón? ¿O seré uno de los que nada más están recordándole a Jesús qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la gente? Yo quiero ser discípulo para poder discipular. Porque si soy discípulo, la palabra discípulo es ya, ¿verdad?, más comprensible, más allá, es adherido, que ha recibido la enseñanza completa de alguien más. Porque también hay discípulos del diablo, pero estamos hablando de los discípulos de Cristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cada vez que se acercaba a alguien, cada vez, fíjese bien, cuando usted lee los evangelios, hay tantos ejemplos, hermano, ¿verdad? De aquel leproso, de Zaqueo, ¿cuántos ejemplos? Mira, a un Nicodemo. Cuando Nicodemo, aquel maestro, aquel rabino, se acerca, aquel hombre instruido se acerca, porque le llamó la atención que Jesús enseñaba con poder, hermano, con autoridad y con amor. Nadie lo podía refutar. Pero cuando Nicodemo viene de noche y le dice: maestro, sabemos que tú tienes que venir de Dios. Después el Señor lo confronta y le dice: mira, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Tú eres un religioso, tienes buenas intenciones, pero no has conocido a mi Padre. Tú ignoras a mi Padre, tú no sabes quién es mi Padre, tú no has sentido a mi Padre. Estás lleno de letras
Mas sin embargo, pudieses utilizar el lugar que tú tienes para predicar la verdadera palabra, pero más no lo haces. Es necesario que nazcas de nuevo. El Señor Jesús también empezó a discipular a este hombre que ya era viejo, imagínense. Y se ve que es uno de los más ignorantes, porque dijo: ¿cómo es posible? Cuando él dice: ¿cómo es posible que me meta otra vez al vientre de mi mamá y vuelva a nacer y me den un biberón? Y no. Y ya le empieza a explicar. Le dice: mira, tienes que nacer de Dios. Esa cara que tienes así como eres, esto lo agarraste de tus papás, pero no tienes nada de la imagen de Dios. Eso le quiso decir. En otras palabras, ya interpretado, le quiso decir: ¿sabes qué? De Dios tú no tienes nada. Hermano, eso duele, ¿no? Ya interpretado, eso es lo que le quiso decir. Porque le dijo: mira, tienes que nacer de nuevo. La cara que traes, las manos, lo que tú eres, tu apellido, todo lo que tú has tenido, ese es de tu papá, de tu familia, de tu papá y de tu mamá. Pero de Dios solamente traes las letras. Pero ¿sabes qué, Nicodemo? Como te amo, como te quiero usar, tienes que nacer de nuevo. Se cree que Nicodemo, hermano, de ahí en adelante, por la escritura que se encuentra, ¿verdad? Cuando bajaron el cuerpo, cuando José de Arimatea, cuando Gamaliel también, o sea, fueron tocados por Cristo. No se sabe el final, pero lo más seguro que sirvieron al Señor. ¿Cuánta necesidad tienen los trabajadores, hermano, que trabajan alrededor nuestro, que maldicen, que llegan por la mañana y dicen: no, hoy me acosté con fulana y engañé a mi esposa, hice esto, hice el otro? Y a veces dan ganas, ¿verdad?, de agarrarlos con un rollo y hacer algo. Pero ¿sabe una cosa? Son personas que necesitan un mensaje al corazón, con hechos, y de la manera que un discípulo les hable. Yo a veces he llegado a la conclusión: Señor, yo creo que te estamos fallando como discípulos, porque a veces queremos discipular, pero no hemos llegado al grado de discípulo. Miren la samaritana, con cuánta facilidad, con cuánta libertad. Pues si a mediodía iba a buscar agua y le daba vergüenza y andaba así agachada y escondida, ¿verdad? Si en algunos países con su rebozo tapada, que no la mirara a nadie. Pero cuando se topa con el maestro, viene con su cara levantada y se le: ¿saben una cosa? Me encontré a alguien que tiene que ser profeta, tiene que venir de Dios, porque ha ministrado mi alma, ha ministrado mi vida. Vamos para que lo vean. Hay un cambio completo. Siempre que Jesús se acercaba a las personas, las miraba como personas perdidas, que era necesario recuperarlas. Aún a los fariseos, cuando les hablaba con el deseo de que se convirtieran. Aun cuando les decimos que escuchamos esas palabras que les hablaba tan duro, les decía: sepulcros blanqueados. Era para que ellos volviesen en sí. Ellos sabían de qué les estaba hablando, hermano. Ellos entendían ese lenguaje que les estaba hablando. Y si ustedes solamente viven de apariencia, es más, ustedes se paran en la puerta del reino de los cielos y ni ustedes se meten. ¿Cuánta gente es así, hermano, en las iglesias? Aún en la vida cristiana, o aún en la familia, cuando uno tropieza a su familia. Dice: te paras en la puerta y ni tú te metes y ni dejas entrar a nadie. ¿Por qué? Porque el mal testimonio, mal carácter, uno tapa toda la puerta. Cuando llega a aquella región de Gadara, mire, lo que él hacía era discípulos,
Si vemos la biografía de cada uno de sus discípulos, encontramos, hermano, que los sacó. ¿En dónde se los encontró? ¿Verdad? Aquel Mateo, aquel Leví, estaba sentado cobrando, hermano. Él estaba haciendo sus, ¿verdad? Era un hombre aborrecible para los de Israel. Pero el Señor llega y le dice: sígueme. Tenía influencia. ¿Qué tanta influencia tenemos nosotros con nuestros amigos, hermano? ¿Tendré influencia buena o mala con los que me rodean? Cuando Jesús se acerca y le dice: vente, Leví, sígueme, aquel hombre se bajó, hermano. Yo creo que hasta se sacó los últimos que tenía ahí los dejó en la mesa y se vino. Y le hizo, es la escritura que estamos leyendo. Dice que vino y le hizo un banquete. Allí en ese mismo capítulo 2 de Marcos, verso 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquel muchacho Leví, hermano, se trajo a todos sus amigos, a todos sus camaradas. Sí. Digo, ¿saben una cosa? Me llamó el maestro, vénganse. Se los trajo a todos. ¿Cuántas veces uno quisiera, verdad, cambiar a la gente o hacer tantas cosas, pero a la verdad no hemos comenzado por el lugar correcto, que es ser primero un discípulo? Yo quiero ser primero un discípulo. Leví fue un discípulo primero. Dios, el Señor lo tocó y se trajo a los demás. ¿Por qué? Porque sus mismos amigos vieron la convicción de aquel hombre. Y Jesús vino y se sentó con ellos, hermano. Pecadores. Se sentó en la mesa. Imagínense qué privilegio de aquellos hombres que se sentaron a escuchar al Señor. Qué bendición sería para nosotros que la gente dijera: qué bendición, hoy me senté con el hermano fulano o con la hermana. Qué gran alegría me da cuando la escucho hablar, porque me trae ánimo a mi alma, me trae ánimo a mi vida. No se me olvide el otro día que estábamos, hermano Dan, allá que fuimos a la tienda, que había mucha gente ahí, que aquella mujer dijo, ¿verdad? Dijo: cuánta necesidad tenemos que nos hablen una palabra de ánimo. Ya sabemos que somos pecadores y nos suenan y nos suenan y nos suenan, pero no nos dicen cómo salir del problema. Nos gusta la palabra, pero no nos dicen cómo salirle. Y solamente cuando se termina todo nos sentimos peor, nos sentimos como que somos la persona peor. Y aunque quizá lo seamos, pero Dios tiene que tener una puerta, una salida. Y esa puerta se llama Jesús. Esa puerta se llama el Evangelio. Y el conducto es la iglesia que predicamos el Evangelio con nuestras propias vidas, hermanos, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos. Que en esta noche nuestra oración sea: Señor, yo quiero asegurarme que soy un discípulo. Oye, hermano, tantos años sirviendo, tantos años en la iglesia y apenas un discípulo. Prefiero mejor comenzar hoy y no pasar toda mi vida engañado que soy lo que no soy. ¿A poco no sería mejor eso? Si el Señor me cambia, que me cambie para la gloria de su nombre. Hablábamos acerca del Gadareno.
El Señor Jesús vino buscando al pueblo de Gadara, pero Él sabía que ese hombre estaba allí. A veces decimos, no, es demasiado inmundo como para que Dios lo use. Aleluya. Cuando el maestro toca a una persona, cuando el maestro limpia un vaso, lo limpia bien. Y este vaso es útil. Imagínense, el Señor fue por el más loco de Gadara. No anduvo buscando como nosotros para darle un tratado, ¿verdad? Los que se miran más pacíficos. ¿Verdad? Siempre me acuerdo de aquel hermano que estaba grandote. Yo creo me imagino que estaba más grande que el hermano Chava. Y se convirtió y lo llevaron a evangelizar. Y le dieron sus tratados. Y pues antes de ser cristiano, ¿verdad? Pues él usaba su cuerpo para impactar a las personas, para crear miedo. Y pues él fue a evangelizar como nuevo creyente. Y ya ve que hay gente que cuando uno le da un tratado a veces lo agarran y lo tiran. O dicen yo no quiero y lo rompen y se lo tiran. Pero uno de ellos que no lo quería agarrar, le dijo el hermano, aquí está. Tenga para que lea, para que conozca a Jesús. Y aquel hombre le dijo, no, yo no lo quiero, téngalo. Y le agarra la mano y le dijo, téngalo, agárrelo. Sí, démelo. Aquel hombre lo tuvo que agarrar, hermano. Así por las buenas, deme hasta una Biblia, ¿no? Ore por mí, bautíceme, sáqueme la ofrenda, haga lo que quiera. Pero no es así. No es así, ¿verdad? Aquel gadareno, ¿qué le miró Jesús, hermano? ¿Qué nos vio Jesús a ti y a mí? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿de dónde a mí me sacó el Señor? La mayoría, yo lo digo donde quiera, de mi casa, ¿verdad? De mi generación, pues. Y a ti también, no me mires así. De ahí te sacó el Señor. Te escogió. El más rebelde, el más esto, más lo otro. Así llegó con el gadareno. Imagínense, dice que cuando lo miró, le salió al encuentro. Porque ese hombre lo amarraban, se golpeaba solo y se dormía en las tumbas. ¿Cómo estaría? Bueno, la Biblia nos dice cuántos demonios tenía. Pero cuando llegó corriendo, se quebrantó delante del maestro, hermano. ¿Quién no se quebranta delante de un Cristo vivo, hermano? ¿Cuánta necesidad tenemos de presentar a ese Cristo vivo de poder a través, hermano, de nuestras vidas? Pues somos la iglesia. Eso es lo que se nos hace duro, o sea, que puedan ver a Cristo a través de mi vida. Eso es lo que se nos hace duro. ¿Por qué? Porque allí va la fe, allí voy yo metido. No lo puedo mandar en paquetería y allá nos vemos. Tengo que ir yo ahí metido. Porque soy la iglesia. Porque yo soy el testimonio. Porque yo soy la vasija. Pero eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene valor, hermanos. El Señor conquistó con su amor. Y eso no quiere decir que se doblegó al pecado o que aceptó. Porque a veces dicen, no, no, es que predicar de esa manera lo hace uno como muy, no sé, como muy no sé, como muy debilucho. Jesús predicó en la debilidad, pero con manifestaciones poderosas. Dice que cuando fue crucificado, dice que la tierra se movió y algunos que se habían muerto se levantaron. Aquel gadareno, después de haber sido libertado, dice que andaba sin ropa. Imagínense la condición. Pero por ahí le consiguieron que ponerse. Yo creo que se dio una buena peinada.
Imagínense cómo estaría. Se acercó al maestro y le dijo: Jesús, yo me voy contigo, llévame contigo con tus discípulos. Y el Señor le dijo: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. O sea, ya cuando la gente lo miró, imagínense que uno se encontrara. ¿Cómo era? Sí sabe cómo era, ¿no? El endemoniado. Dice que vivía en los sepulcros, corría, gritaba, lo amarraban con cadenas, se golpeaba solo y golpeaba a la gente, lo más seguro. Imagínense que uno va pasando por algún camino y se lo encuentra así. Pues yo creo que todos le sacaban la vuelta. Pero ya cuando el Señor lo cambió, imagínense qué impacto tan poderoso. Ya no llevaba los demonios, ya llevaba el Espíritu Santo. Había sido sellado. Llevaba la palabra de Cristo. Hermano, tú y yo, el Señor nos sacó de la escoria. Muchos cristianos ya no se acuerdan de dónde los sacó el Señor. No, yo nací en un lugar cristiano. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. A veces los que nacen en lugares cristianos, hermano, son más malos que todos. No todos, pero algunos de ellos. ¿Por qué? Porque hacen las cosas escondidas. Entonces, qué importante es que antes de discipular, antes de hablar, antes de hacer planes, antes de correr, volver otra vez, decir: Señor, ¿ya me calificas como discípulo? Y si no, hoy decirle: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Quiero hablar palabras de mi maestro. Quiero que uses mis manos. Quiero que uses mis oídos, porque quiero aprender de ti. Porque el próximo paso no va a fallar. ¿Por qué? Porque es ir y hacer discípulos. Pero el primer paso es ser un discípulo. ¿Cuánto tiempo tarda? Puede ser muy poco tiempo en ese momento, como la samaritana, o puede llevar un poco más de tiempo. Qué importante es, hermanos, que seamos, sin importar nuestra situación, poder ser un discípulo, para poder discipular como el Señor discipula a las personas. Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Buscar y llevar a Cristo para que el Señor salve a las personas. Y luego Dios puede usar a esas personas para seguir alcanzando a otros y para seguir alcanzando a otros. Así es como desde el principio hasta que llegó a nosotros el Evangelio. Hubo un discípulo que nos habló y pudimos ver en él al maestro. Pudimos oír las palabras del maestro. Es una bendición, hermano, poder dar una palabra así a la gente. Yo en ocasiones me toca así darles palabra a 6, 7 personas al mismo tiempo, que son mujeres, hombres, niños, jóvenes. Y me gozo porque Dios siempre me da una palabra. Y lo importante es dar la palabra de Cristo a sus corazones. Y la palabra no vuelve atrás vacía. Y algún día volverán aquí, volverán a donde los han invitado, o allá cuando pase el tiempo, estarán listos para que otro creyente les predique y sean cortados, porque la cosecha ya está lista. Pero hoy en esta noche, que nuestra oración sea, una de nuestras peticiones sea: Señor, yo quiero ser un discípulo, quiero actuar como discípulo, quiero moverme como un discípulo.
Quizá algunos digan, hermano, pues esa clase la vi hace 20 años, pues reprobó. Reprobamos, ¿no? Nicodemo, yo creo que él tenía sus credenciales de piedra, hermano, yo no sé de qué, en el papiro de jirafa. Señor Nicodemo, graduado en la ley de Moisés, y todavía guardaban un sellote de cuando Aarón, aquí está. Pero cuando Jesús lo miró, ay, Nicodemo, no traes nada de Dios, hermano. Eso duele. No, hermano, que el hermano no predica duro, eso le duele a cualquiera, hermano. Soy pastor de tantos años, pero no traes nada. Sí, para que no diga que estoy diciendo que eres miembro de tantos años. Tengo mi certificado, mi licencia, todo, tanta cosa que tengo. Tienes que nacer de nuevo, papá. Hay que nacer otra vez. Hay que nacer de arriba. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que renunciar a uno y dejar que el Señor viva en nosotros. Es cuando el matrimonio va a agarrar su rumbo normal. Es cuando la convivencia con uno con otro, con los hijos, va a empezar a amortiguar correctamente en la palabra, en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos discípulos. Y entonces sí tenemos la autoridad para poder dar una palabra que reciba a la gente. Y también poder soportar, porque muchas veces uno debe de quedarse callado, hermanos. A veces hay que esperar el tiempo de Dios. Como cuando Daniel, no se me olvida, cuando Daniel miró que se estaban llevando los jarrones para beber y adorar los dioses de palo, de madera, de bronce, de plata, no dijo nada. Pero el día que apareció la mano escribiendo y trayendo juicio, ese día tuvo la oportunidad para decir: mira, lo que ese dedito, esa manita está escribiendo, es que te metieron en la báscula, en la pesa, y saliste falto. Por eso es que tus rodillas se te juntan una con otra. ¿Sí? Se aguantó, hermano. Si se fija que a veces alguien anda haciendo lo malo y dice: pastor, ¿por qué no le dices nada a algo? Deja que se le aparezca la manita esa y verás. Pero es para que le diga, y ahorita dígale de una vez. Deja que se le aparezca esa mano y le escriba y le diga, y me va a mandar llamar. Y le voy a decir: hermano, por lo bueno que no se ha muerto, vamos a buscar a Dios. ¿Sí? Daniel así se lo dijo: mira, humíllate. Si aquel hombre se hubiera humillado, Dios lo hubiera perdonado. Por eso es que llegó Daniel ahí. Daniel no llegó a condenarlos, llegó a darle una palabra para que se arrepintieran. Nabucodonosor también así le dijo: mira, el Señor te va a quitar. Tú eres ese gran árbol donde los animales vienen y se duermen, donde las aves hacen sus nidos, donde tiene muchos frutos para todos. Pero ¿sabes qué? El Señor te va a quitar, te va a cortar. Pero, oh rey, redime tus pecados. Redime tus pecados, rey, arrepiéntete, humíllate, y verás cómo el Dios del cielo te puede perdonar. Esa es la función de la iglesia. Cuando alguien vive así, es todo lo que podemos decir. Tienes oportunidad de volverte a Dios, de correr al maestro, de humillarte. La gente tiene necesidad, hermano, de una palabra que lo levante, que pueda tener fuerzas para renunciar al pecado. No solamente para que se enoje, no solamente para que se sienta más miserable de lo que está, sino que diga: en verdad que Dios es bueno y me quiero levantar. En verdad que Dios nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Yo he sido el único culpable, y eso es suficiente para que el hombre se empiece a levantar y Dios empiece a usar hombres y mujeres. Aunque pecadores, el Señor nos limpia de todo pecado. Por eso es que dice que luego nos pone en lugar espacioso. Dice: nos puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos.
Vamos a en esta noche orar. Póngase de pie. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia cuando Jesús predicaba. Aún mire cómo le ministró a Herodes, hermano. Me llama la atención cómo Jesús, cuando estaba ahí siendo interrogado,